Marzo del 2039. Un melancólico hombre reposaba tranquilo y reflexivo en la cima de un acantilado en la orilla del mar. Su castaño cabello corto ondeaba suavemente con el viento mientras observaba sentado en una roca aquel horizonte anaranjado. El hombre meditaba sobre todo lo que había vivido durante esos casi 14 años de guerra. El tiempo siguió pasando y, tras varios minutos de lamentos, un joven preocupado se aproximó por detrás. ¿Es usted Iki? Preguntó aquel joven. Quien yo sea ya no importa. Al menos no desde que perdí contra esos usurpadores, respondió el hombre sin despegar la mirada de aquel horizonte. Necesito. No, necesitamos su ayuda. Ellos se llevaron a la mitad y no sabemos qué hacer. Necesitamos que usted nos guíe, gran general de Esmeralda. Aquel joven incluso de rodillas se ponía para rogar por ayuda a quien hasta hace poco había sido el líder de su comunidad. Ese título no me ha traído más que problemas. Desde que comenzó esta maldita guerra. O incluso desde que conseguí la tanofobia, cuando conocí a ese hombre. Luché tanto y no sirvió para nada. Andrés me mintió, respondió Iki resignado ante los ruegos de aquel joven. Pero debemos. El joven trató de replicar pero fue rápidamente interrumpido por Iki con un tono cortante. No hay nada que pueda hacer, ni siquiera mi cuarta fase fue suficiente para detenerlos. Iki tomó una pequeña pausa y ahora cabizbajo, dio un pequeño suspiro. No tengo ningún arma a mano, ni siquiera una triste bala. Todo ha terminado, no pude ni ahora puedo hacer nada. Solo vete por favor, rogó mientras sus lágrimas caían al suelo. ¿Quiere usted decir entonces que la esperanza murió? ¿Que ellos ganaron? ¿Que estos 14 años que hemos vivido en este infierno luchando cada día por volver a ser felices no han servido de nada? ¿Es eso lo que usted quiere decir? Al escuchar esto, Iki no pudo evitar voltear a mirar al joven, cada palabra que soltaba aumentaba el dolor que Iki sentía por no verse capaz de hacer nada. Yo no puedo creer. No quiero creer que usted esté diciendo esto. Era mi modelo a seguir. Yo no pensé que usted... Por la impotencia y desesperación que el joven sentía, no pudo evitar hacer una pequeña pausa para secar sus lágrimas que caían por sus mejillas como un torrente de agua de río en un día tormentoso. Como usted quiera. Tome, le he traído su vieja mochila. Al parecer, esta no se la llevaron. Dentro están las cosas que pudimos encontrar. Creo que también hay un arma. Si realmente cree que no hay esperanza. Si todo lo que me ha dicho es verdad. Entonces úsela. Yo me tengo que ir. Si cambia de opinión ya sabe dónde estamos todos los que lo necesitamos y alguna vez confiamos en usted. Tras decir esto último, aquel joven solo tiró aquella vieja mochila escolar negra al suelo y partió de regreso a aquel devastado pueblo que alguna vez llamó hogar. Iki siguió contemplando aquel bello paisaje un poco más hasta que el cielo comenzó a oscurecerse. Él no tenía la conciencia limpia luego de escuchar las palabras de aquel joven, pero, ¿qué más podía hacer? Nada de lo que Iki había dicho era mentira, a él no le quedaban muchas opciones, incluso cuando miró en su mochila, con la mínima esperanza de encontrar algo, apenas vio con ironía que lo único útil que había era un simple revólver que tenía una única y solitaria bala lista para ser disparada. Era como si el destino se estuviera riendo de él. Por unos instantes, estuvo tentado a seguir ese destino, en ponerse el arma en su cabeza y jalar el gatillo terminando con todo, pero algo dentro de él todavía no quería rendirse. No al menos sin intentarlo. Al fin y al cabo, Iki también se sentía responsable por todas las personas a las que había perdido ese día. Ahora tenía que pensar qué iba a hacer para salvar a su pueblo. Iki comenzó a buscar en su mochila, quizás en ella podría hallar las respuestas que buscaba. Luego de un rato, tras tanto buscar, lo único que encontró entre sus antiguas pertenencias fue un pequeño cuaderno rojo de tapa dura y forrada en cuero. Él sabía lo que era, su antiguo diario. Recordaba que había comenzado a escribir en él como un favor que le pidió su novia en aquel entonces. Poco antes de que la guerra comenzara. En un impulso de curiosidad decidió echarle un vistazo a su diario. Poco podía recordar de lo que había escrito en aquel diario, él sabía que leerlo no iba a ser agradable, pero también sabía que podía ser útil. Durante esos casi 14 años de guerra, él enfrentó grandes amenazas, tanto vivas como muertas y había conocido a muchísimas personas que quizás lo podrían ayudar. Incluso quizás podría recuperar alguna de las armas que usó en su momento.
Así pues, y aprovechando la poca luz que todavía iluminaba el ambiente, comenzó a leer. Gran General Esmeralda. Capítulo 1. Sombras del ayer, luces del mañana. Entonces, ¿solo debo escribir lo que me pase esta semana, no? Preguntó un joven Iki a una chica de piel morena mientras ambos caminaban por una avenida. Sí, siento pedirte esto, pero en clases me están dando la lata con este trabajo y al único a quien se lo puedo pedir es a ti. Respondió la bella joven. No hay problema, pero ¿no crees que es mala idea que en tu escuela sepan de mí? Ya sabes que no. Iki iba a decir algo más, pero fue rápidamente interrumpido por aquella chica que ahora se había parado frente a él mirándole a los ojos. Sé bien que te preocupa que la gente sepa sobre tu trabajo, pero no tienes de qué preocuparte. En el peor de los casos preguntarían a mis padres y sabes bien que ellos te apoyan tanto como yo. Respondió esbozando una sonrisa que hizo a aquel joven Iki sonrojar. Bien entonces. Lo haré. Eso sí, no esperes que sea bueno, hace tiempo que no escribo nada. Advirtió mientras miraba aún sonrojado aquel cuaderno rojo que le había dado aquella chica. No te preocupes, está bien. Te sorprendería la cantidad de estudiantes que escriben como doctores en mi escuela. Afirmó mientras volvía al lado de Iki y ambos continuaban caminando. Vale. ¿Por dónde debería comenzar? Preguntó Iki aún algo avergonzado. Si Pablo estuviera aquí probablemente te diría algo como, por el principio no crees. Dijo mientras se echaba a reír. ¿Qué tal si pone la fecha de hoy, das una descripción de lo que nos rodea y escribes sobre lo que vamos a hacer? Sugirió. Entendido. Miércoles 22 de octubre, año 2025. ¿De verdad has puesto el año? Preguntó mientras se echaba a reír. ¿Qué tiene de malo? Preguntó Iki mientras con vergüenza buscaba una borragoma para borrar lo que había escrito. No hace falta que lo borres, no tiene nada de malo, es solo que no me esperaba que lo escribieras. Iki solo la miró rojo de la vergüenza y con goma en mano lista para borrar la fecha que había escrito. Bueno, está bien entonces. Respondió Iki guardando en su bolsillo la borragoma que la chica antes le había entregado junto con el cuaderno y un lápiz. Es un soleado pero fresco día de descanso, yo soy Iki Garzón Alejandrez y tengo 16 años y vivo en la calle. No hace falta que pongas dónde vives, sé que dije que no pasaría nada pero también quiero que tengas que mudarte. Respondió la chica algo preocupada. Vale, entonces no escribiré dónde vivo. Mientras decía eso, la chica lo detuvo en seco impidiéndole pisar excremento de perro que ahí había. ¡Qué asco! ¿Acaso los dueños no pueden meter las cacas de sus perros en bolsitas? Preguntó enfadada. Iki por su parte solo continuó caminando evitando pisar el excremento. Estoy dando un paseo por una avenida en el centro de la ciudad con mi novia Ana. Por ahora es un poco temprano todavía, pero más tarde iremos al cine a ver una película que llevamos mucho tiempo esperando. Iremos a ver Depredador 6. Escribo en este cuaderno como favor a mi novia, pues en su clase le han dado de tarea entregar un diario escrito por otra persona. Ahora que lo pienso, ¿no sería mejor que les dijeras a tus padres que lo escriban? Se los pedí, pero ambos últimamente se encuentran ocupados en la oficina. Creo que mi madre está a punto de recibir un ascenso, y mi padre la está apoyando en la empresa para ello. Ninguno tiene tiempo de escribir ni una sola palabra. Sé que tú también estás ocupado, pero tienes más tiempo libre que ellos. Respondió mientras miraba su teléfono. También se lo intenté pedir a Pablo, pero no he podido contactar con él estos días, no sé dónde andará. Eso es raro, normalmente él siempre está disponible. Ahora que lo dices, yo tampoco he podido hablar con él últimamente. ¿Crees que estará bien? No creo que le haya pasado nada malo, supongo que solo estará centrado en sus clases de baile. He escuchado que pronto va a haber un concurso y quizás esté practicando, ya sabes cómo es con esas cosas. Respondió sonriente. Sí, él es alguien muy competitivo y perfeccionista. ¿Recuerdas aquella vez que hicimos una competición de castillos de arena y él se centró tanto en hacer que fuese lo más perfecto posible para asegurar su victoria que se quedó sin tiempo? Preguntó Iki mientras soltaba una pequeña carcajada. Sí, lo peor es que consiguió ganar igualmente, pero como no estaba satisfecho, en un berrinche destruyó su castillo de arena. Respondió mientras se reía con Iki. Ambos siguieron conversando sobre anécdotas del pasado por un rato y tras eso, Iki anotó todo lo que había ocurrido hasta ese momento en el diario, dándose cuenta de que la hora de la película ya se acercaba.
Ya casi es la hora, deberíamos irnos o si no llegaremos tarde al cine. Con todo esto se me olvidó por completo la película. Vamos antes de que cojan los mejores asientos. Ambos comenzaron a trotar en dirección al cine. Oye, ¿también vas a escribir lo que ocurra en la película? Sería buenísimo. ¿Eso no sería piratería?, preguntó Iki pensativo. No creo, al fin y al cabo no estás grabando la película. Sí, pero si escribo todo lo que pasa en la película me sentiría como si la estuviera pirateando. Sí, pero no sería lo mismo. Además, eso es algo que mucha gente hace. ¿Sabes cuánta gente hace críticas de películas o series y empiezan a contar con detalle todo lo que ocurre en ellas? O peor aún, los que hacen resúmenes. Es algo común, no creo que cuente como piratería. Igualmente no creo que lo haga, no me sentiría cómodo, además no podría disfrutar de la película. Ana sonrió y ambos continuaron caminando por un rato, sin darse cuenta, antes se habían alejado bastante caminando y ahora tardarían en llegar al cine. Espera, ven por aquí, es un atajo, dijo Iki mientras entraba por un angosto callejón. Ana dio un pequeño suspiro y siguió a su novio. ¿En serio no podíamos ir por otro lado? Sabes que no me gustan estos callejones. No hay problema, no es tan largo, si queremos llegar rápido al cine este es el mejor camino. Aparte estoy aquí contigo, no te va a pasar nada, respondió Iki mientras tomaba de la mano de Ana y juntos avanzaban por aquel callejón. Igualmente no me agrada pasar por callejones oscuros y malolientes, dijo mientras se sonrojaba un poco por lo que Iki había dicho. Ambos pasaron por 2 callejones más y Ana no estaba muy contenta con esto, sin embargo, gracias a aquel atajo, ambos llegaron a la calle Cervantes y ahora podían ir con un poco más de calma ya que lo único que tenían que hacer era ir por una bajada. Todavía faltaban 10 minutos para que comenzara la película, así que Ana se tranquilizó. Espera un momento, dijo Iki antes de detenerse en seco mirando hacia la otra acera. ¿Acaso ese es quien creo que es?, preguntó mirando la silueta de un chico que subía por aquella calle cabizbajo. ¿Qué ocurre?, preguntó Ana sin ver todavía quién era. ¿Acaso es alguien del trabajo? No, fíjate bien, ese es Pablo. Dame un segundo, voy a saludarlo. Si quieres adelántate al cine, dijo mientras comenzaba a cruzar la calle para saludar a su amigo. Espera, voy contigo. Quiero saludarlo, gritó mientras trataba de seguirle el paso. Aquel hombre quien Iki creía era Pablo, al notar que Iki estaba corriendo hacia él, solo desvió la mirada y aceleró el paso, como si lo quisiera evitar. ¿Qué está pasando? ¿Acaso me he equivocado de persona?, se preguntó Iki. Por un segundo se detuvo a mirarlo bien, pero era innegable que esa persona tenía el aspecto de Pablo. Cabello corto castaño, piel blanca, incluso Iki vio la pequeña cicatriz que tenía en su nuca. ¿Acaso nos trata de evitar?, se preguntó, pero antes de que aquel hombre, quien juraba era Pablo, se fuera, Ana lo tomó de la mano y le preguntó qué ocurría. Creo que ese no es Pablo. ¿Qué? ¿Lo estás afirmando o lo estás preguntando?, preguntó confundida. Espera, ¿qué demonios? ¿Cómo es que no iba a ser Pablo? A menos que hayamos encontrado a su clon, ese es Pablo, dijo mientras insistía en ir hacia él. Supongo que simplemente no nos habrá visto, dijo Iki mientras la seguía. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, Ana comenzó a llamar a Pablo y aquel chico se detuvo en seco. Definitivamente era él, pero Iki no se podía quitar la sensación de que algo raro estaba pasando. A sus ojos, Pablo nunca actuaría así. Al ver que no podría librarse de ellos, aquel chico se dio la vuelta y con una sonrisa forzada los saludó. Hey chicos. ¿Qué tal están? No os había visto, dijo mientras hacía un gesto de saludo con su mano. Iki solo lo miraba a los ojos, pero cuando lo hizo, Pablo apartó su mirada. Podría decir lo mismo de ti. Ninguno te hemos visto estos días. ¿Qué has estado haciendo? Bueno, he estado ocupado. Mi padre me ha dado una tarea importante y no he tenido más remedio que centrarme en ella. ¿Tu padre te ha dado una tarea?, preguntó Iki sin pensar, sin embargo esa pregunta le sirvió a Ana. Sí, tu padre te ha dado una tarea. ¿Cómo así? Es decir, conocemos a tu padre, él nunca te puso ninguna tarea. ¿Qué clase de tarea es?, interrogó Ana. Parecía ser que ella también sentía que algo raro estaba pasando. Bueno, eso es. Vosotros sabéis lo importante que es mi padre, ¿cierto? Es razonable que su hijo, que algún día heredará su puesto en la compañía, empiece a recibir preparación para encargarse de todo, respondió notablemente alterado. Oh, así que tu padre ha decidido que finalmente es hora de pasarte el mando, ¿no?
Bueno, felicidades. Dijo Ana sonriendo. Por un instante, Iki vio a Pablo poner una expresión triste como si les quisiera decir algo, pero rápidamente cambió esa expresión a la obvia sonrisa forzada que llevaba trayendo desde que comenzaron a hablar. Por cierto, Pablo, me he enterado que pronto habrá un concurso de baile. ¿Vas a participar? ¿Dónde va a ser? Ya sabes, para ir a animarte. Preguntó Iki tratando de ignorar sus sospechas. ¿Un concurso? No me había enterado. Yo he dejado baile. ¿Qué tú qué? Preguntaron Ana y Iki al unísono sin poder creer lo que escuchaban. Pablo solo soltó una pequeña carcajada y dijo: ¿De verdad es tan raro? Es decir, últimamente estoy ocupado y bueno, el baile tampoco me gusta tanto ahora de todos modos. Al escuchar eso último, los tres se quedaron callados sin saber qué decir. La alarma en el teléfono de Ana rompió el incómodo y frío silencio que se había creado. Vaya, parece que faltan 3 minutos para la película. Dijo algo nerviosa. ¿Pusiste una alarma para antes de ver la película? Preguntaron ahora Iki y Pablo al mismo tiempo. Al notar que lo habían preguntado a la vez, no pudieron evitar sonreír por la casualidad que en aquel momento se dio. Eso le tranquilizó, pues pudo ver, aunque sea por un segundo, al Pablo que Iki conocía. Por supuesto. Y al final resultó útil. Imagínate que aún con atajo y todo, nos distraemos y no llegamos a la película. Dijo con seguridad tratando de rescatar aquel momento. Se notaba que ella también se alegró de ver al Pablo de siempre, pero tristemente aquel momento ya no era salvable. Bueno, creo que entonces os dejaré tranquilos, que disfrutéis la película. ¿No quieres venir? Seguro que te gustará, es Depredador 6. Sí, ¿por qué no vienes y descansas un rato de esa tarea? Agregó Ana. Eso estaría muy bien. Dijo con una triste sonrisa mientras miraba al suelo resignado. Pero lamentablemente tengo cosas que hacer. Ya la veré en otro momento. Antes estuvimos hablando de piratearla, si quiere lo hacemos y la vemos todos juntos. Sugirió Ana. Iki solo la miró frunciendo el ceño, pero ella le respondió con una mirada coqueta que lo venció al instante. ¿Iki pirateando algo? Eso tendría que verlo. Dijo mientras reía. ¿Verdad? Y es curioso teniendo en cuenta en lo que trabaja. Agregó Ana sumándose a las risas. Oh, vamos. Esto de nuevo no, dije con un falso tono de enfado, mi trabajo no tiene nada que ver con esto. Concluyó Iki, a lo que en respuesta ambos solo siguieron riendo por un rato hasta que otra alarma sonó en el móvil de Ana. Oh mierda, vamos a llegar tarde. Exclamó alarmada. Pablo, ¿seguro que no quieres venir? ¿Nos lo pasaremos bien? Preguntó Iki por última vez. No, lo siento. Será en otra ocasión que os cunda la película. Dijo mientras se despedía de ellos. Ambos dudaron por un segundo en dejarlo marchar, pero finalmente por el tiempo simplemente comenzaron a correr hacia el cine. Llegando por los pelos cuando aún estaban echando los típicos y molestos anuncios iniciales. Pero pese a todo, lo cierto es que no pudieron disfrutar de la película. Iki estuvo toda la película preocupado por Pablo, aunque al final lo vio bien, eso no quita que había notado su tristeza. La imagen de Pablo apartándole la mirada en varias ocasiones y diciendo mentiras obvias se quedó grabada en su cabeza toda esa noche. (9:26 de la tarde). ¿Segura que debería seguir escribiendo incluso lo que dijimos como si de un libro se tratara? Preguntó Iki mientras hablaba con Ana por teléfono. Por supuesto. Lo has hecho muy bien. Además, con esto no solo me estás ayudando con la tarea, sino que encima seguro que te sirve para practicar. Quizás con esto puedas llegar a dejar ese maldito trabajo y quién sabe, volverte escritor. Iki sonrió al escuchar eso. Gracias por preocuparte tanto por mí. Pero sabes que no puedo dejarlo así como así. No tendría dinero para vivir. Además se lo debo a mi jefe por lo que hizo, respondió Iki. Lo sé. Es solo que me gustaría que no siguieras trabajando en algo tan peligroso. Además ni siquiera puedes ir a la escuela. Ese trabajo solo absorbe tu vida y cuanto más tiempo pases en él más difícil será salir. Advirtió con un tono triste y preocupado. Ana, yo te amo con todo mi corazón y no pienso dejarte nunca. ¿Tú qué piensas de eso? Preguntó Iki con un tono serio. ¿Qué? Por supuesto que pienso igual. Si no pensara así, ¿por qué sería tu novia en primer lugar? Preguntó Ana algo confundida y enfadada. Al escuchar esto, Iki sonrió y dijo.
Entonces estaré bien. Si sigues amándome y apoyándome, da igual si estoy en el mismísimo infierno, que estaré bien. Eres todo lo que necesito, dijo sin dejar de sonreír con las mejillas sonrojadas. A veces pienso que te gusta manipularme. Respondió Ana con un tono avergonzado. Está bien. Dejaré de insistir en que dejes tu trabajo por ahora. Solo sigue escribiendo como lo has hecho, ha estado muy bien. Lo haré, dijo Iki mientras se reía. Sin embargo, tras eso se quedó pensativo por unos segundos. Pasando a otro tema, ¿qué haremos entonces con Pablo? ¿Te creíste lo que nos contó? Preguntó preocupado. No, la verdad es que no. Creo que nos está ocultando algo. Sí, yo también. ¿Crees que su padre le habrá hecho algo? No, por Dios. Sí, desde la muerte de su esposa su padre ha sido algo frío con Pablo, pero nunca siquiera le ha levantado la mano. Entonces, ¿será que ha tenido algo que ver con esa tarea que le dio? Es posible, pero ¿qué será eso tan importante para hacerlo dejar baile? Preguntó intrigada. No lo sé, pero realmente me preocupa. Creo que deberíamos tratar de volver a hablar con él lo más pronto posible. Sí, creo que será lo mejor. Tras decir eso, Ana dio un pequeño pero a los ojos de Iki, lindo bostezo que lo hizo sonrojarse un poco. Bueno, creo que me iré a dormir. ¿Mañana seguimos la conversación? Preguntó con un tono somnoliento. Está bien, pero mañana tendré que ir a trabajar por la tarde, así que solo podré quedar de mañana, respondió algo deprimido. No pasa nada, mañana entonces continuamos con esta conversación. Hasta mañana, dijo para colgar rápidamente el teléfono. Hay que ver lo rápido que le gana el sueño, pensó Iki. Bueno, supongo que yo también debería irme a dormir. Mañana será un día largo. Dijo en voz alta mientras daba un bostezo y se dirigía a su cama para conciliar el sueño. Sin embargo, por más tiempo que pasaba, algo lo seguía molestando. Supongo que no pierdo nada por llamarlo y hablar con él más tranquilamente, pensó, mientras se levantaba de la cama e iba a tomar su teléfono. Sin embargo, cuando intentó llamar a Pablo, el teléfono no pudo hacer la llamada. ¿Qué está pasando? No me digas qué, dijo en voz alta, temiendo que ocurriría lo de siempre. Iki rápidamente fue hacia su viejo ordenador y trató de acceder a internet, pero no había conexión. Maldita sea, exclamó enfadado. Ya es la cuarta vez este mes. Iki bajó al primer piso de casa y buscó un pequeño dispositivo negro similar a un pendrive. Cuando lo encontró guardado entre viejas pertenencias en un cajón, volvió arriba solo para ser sorprendido por la oscuridad total. Por favor, no. ¿De verdad está pasando esto de nuevo? Pensó cansado. Esto era algo habitual, desde hacía meses, apagones ocurrían por todo el país, usualmente eran pequeños apagones locales que ocurrían como mucho en barrios aislados, sin embargo, de vez en cuando llegaban a cubrir manzanas enteras. Una vez incluso llegó a extenderse a toda la ciudad. Nadie daba explicación alguna sobre por qué ocurrían y a las pocas horas solía volver la electricidad. Para algunos incluso ya era algo común que pasaban por alto. Al verse cegado, Iki avanzó con cautela de no tropezarse con nada hacia su habitación. Buscando la pequeña linterna de bolsillo guardada en su viejo escritorio. Por la oscuridad, tardó algunos minutos pero finalmente logró encontrarla. Al encenderla, un ruido estridente se escuchó en el piso de abajo. Al pensar en lo peor, Iki sacó de debajo de su cama una navaja y empuñándola bajó lentamente al piso de abajo haciendo el menor ruido posible. La linterna parpadeaba intermitentemente debido a que la pila se agotaba. Iki al ver esto recordó que debía haber cambiado la pila hace tiempo. Molesto por la situación, él solo avanzó y al bajar por las escaleras otro ruido estridente se escuchó proveniente del salón. Tan silencioso como pudo, avanzó y avanzó empuñando su cuchillo y apagando la linterna. Sea lo que hubiera entrado, no debía notar que él estaba allí, al fin y al cabo ya había bajado las escaleras y no necesitaba temer por tropezarse. Una fuerte lluvia comenzó a sonar fuerte por el salón, tapando cualquier ruido que pudiera haber, e Iki decidió tomar ventaja de esto para acelerar un poco más el paso.
Finalmente, cuando se adentró en el salón, con sus ojos adaptados a la oscuridad, divisó una silueta humanoide que parecía empuñar algo alargado y afilado entre sus manos. El fuerte ruido de un estruendo mayor sonó e Iki divisó la causa del sonido. Era una ventana abierta que por el viento y ahora la lluvia se abría y se cerraba violentamente. ¿La habré dejado así sin darme cuenta?, pensó mirando a la silueta. Tras cerrar la ventana, usó la linterna para confirmar lo que era aquello. Tras iluminar por un segundo, aquella linterna se apagó, pero fue suficiente para tranquilizar a Iki. Aquella silueta que allí se encontraba empuñando un peligroso objeto afilado no era más que un regalo de su jefe, una estatua de una armadura medieval que empuñaba una espada. Hay que ver con los regalos que me da el jefe, menos mal y no decidí atacarla nada más verla. Ya me parecía raro que un ladrón o un asesino se quedara quieto cuando me acerqué a cerrar la ventana. Al menos es bonita, supongo. Bostezó mientras dejaba su linterna y la navaja en la mesa. Repentinamente la ventana volvió a abrirse violentamente, siendo empujada por un viento feroz acompañado de un ruido similar al de una gran explosión. ¿Qué mierda?, se preguntó al ver eso. Parecía que la tormenta solo empeoraba y ahora, lejos de ser una linterna lo que aquella zona iluminaba, eran los espontáneos rayos que caían con fuerza en la tierra. Iki trató de volver a cerrar la ventana, pero parecía ser que el cierre ahora estaba completamente roto. Supongo que tendré que cambiarlo mañana. Demonios, pensó mientras arrastraba un pequeño armario hacia la ventana. Supongo que eso hará el apaño, no creo que la tormenta pueda abrir esa ventana, pensó mientras sacudía sus manos. Tras ese accidente, Iki con cuidado subió las escaleras y regresó a su habitación. Sí que está cayendo una buena, espero que Ana esté bien, pensó mientras miraba por la ventana, dándose cuenta además, de que todo el barrio estaba a oscuras. Parecía que el apagón se había extendido más allá de su casa, pero a lo lejos, todavía podía ver luces, por lo que aquel apagón sería un simple apagón local. Tras el tercer o cuarto bostezo, Iki finalmente decidió regresar a la cama. No hay mucho que pueda hacer ahora de todos modos, y mañana tengo cosas que hacer, así que será mejor irme a dormir, pensó mientras cerraba los ojos. Espero que lo de Pablo no sea nada grave, pensó mientras recordaba lo sucedido. Sin embargo, antes de que pudiera ser despertado nuevamente por las dudas, el agotamiento reclamó su trono y lo guió entre un mar de sueños y recuerdos. Sin darse cuenta, se había quedado dormido. Jueves 23 de octubre. 9:43 de la mañana. Escribo todo lo sucedido ayer tras volver a casa en el cuaderno mientras espero a que Ana salga de su casa. Al despertar, vi que el salón estaba bastante desordenado y habían varios cristales rotos. Imagino que habrá sido por el viento que se coló. Esperando pacientemente, empiezo a pensar en mi trabajo. Recuerdo que hoy la mercancía llegará a las 5:20 de la tarde, y tengo hasta el próximo sábado para repartirla. Sé que está mal decirlo, pero preferiría que el intermediario no pudiera entregarme la mercancía hoy. Tan solo de pensar que no puedo pasar todo el día con Ana, me hace fruncir el ceño. Luego de unos 20 minutos, Ana sale de su apartamento y, al verla, noto sonrojado lo brillante que está. Ella siempre ha sido hermosa, pero hoy se ha maquillado un poco y ella está tan hermosa que hasta despierta un deseo egoísta en mí de ser el único que pueda verla. Una chica tan bella, con una innegable venustez, decir que era hermosa, incluso es quedarse corto. Al mirarla no puedo evitar sonrojarme. Es en estos momentos en los que agradezco el simple hecho de estar vivo. Incluso en un día tan nublado como hoy, ¿qué demonios? Incluso creo que en el día más oscuro y lluvioso posible, su sola presencia sería suficiente como para iluminar los cielos. En ese momento dejé de escribir por un segundo y aún rojo como un tomate la saludé nervioso. Tras responder mi saludo algo confundida, nuestro paseo por la ciudad dio comienzo. Ana, deberíamos invitar a Pablo para tratar de sonsacarle todo lo de ayer.
Pregunté preocupado mientras caminaba a su lado agarrándole la mano. Ana dio un suspiro y negó con la cabeza. Hace unos minutos lo llamé y traté de que me lo dijera todo, pero al final no conseguí nada. Encima me dijo que hoy estaría todo el día ocupado por lo que no estará en casa, así que ni vale la pena ir. Respondió algo molesta. Yo solo pude quedarme pensando en qué diablos iba a hacer él en todo el día. Sin embargo, una fría brisa me sacó de mis pensamientos y me hizo fijarme en el tiempo que corría. Por cierto, ¿crees que ha sido buena idea salir sin un paraguas? El cielo está nublado y hay varias nubes negras, no dudo que pronto empiece a llover. No te preocupes, estoy segura de que hoy no lloverá. Afirmó con toda seguridad mientras esbozaba una sonrisa alegre. Sonrisa que correspondí de igual forma. Está bien entonces, respondí mientras seguimos caminando. La conozco lo suficientemente bien como para saber que si ella dice estar segura de algo es porque es verdad. Por cierto, ¿te has enterado de lo que dijo el presidente de los problemas energéticos? Preguntó curiosa. No. ¿Qué sucedió? Pregunté algo indiferente, realmente fue más una pregunta de cortesía, las noticias no es algo que me interesaba demasiado, desde mi punto de vista, estas siempre contaban lo mismo cual disco rayado. Alguien que no me importa ha muerto en un sitio lejano, el gobierno ha tomado una de sus habituales decisiones estúpidas, ha ocurrido un accidente y eso ha causado varios heridos, etc. No entiendo el por qué alguien podría interesarse por ese tema. Respeto los sueños y aficiones de Ana, por supuesto, pero para mí es un tema que ni fu ni fa. Una vez Ana trató de contarme sobre la importancia de la información, ese fue el único día que escuché ruido blanco salir de su boca, Pablo en aquel entonces me ayudó a escapar de la situación. Supongo que hay gente que no puede calmar su sentido cotilla y se preocupan demasiado de la vida de otros. Ana en especial, a veces pienso que tiene problemas para controlarse. Supongo que por eso, todos sus amigos suelen acudir a ella para enterarse del último chisme. Incluso la llaman en su escuela como la ama del cotilleo. Resulta que en redes sociales se ha hecho viral un audio distorsionado del presidente, hablando sobre algo relacionado con la energía. Dijo mientras sacaba de su bolsillo su móvil y comenzaba a buscar el audio. ¿Y qué pasó? Pregunté desinteresado mientras buscaba algún otro tema de conversación. Al no ser lo suficientemente rápido, Ana encontró el audio en una publicación extraña. Aquella publicación tenía un título extraño, Audio Negro. Y su descripción era All Going Black. Consistía en el presidente haciendo una llamada con otra persona, no se distinguía bien quién era, ni tampoco qué decía, pero al parecer mantenía una discusión de igual a igual. Se escuchó al presidente hablar de Italia y mencionar algo sobre la energía. ¿Qué tenía que ver la potencia más poderosa con nosotros? ¿Acaso Italia iba a colaborar con España? Es muy extraño, Apolio Brondoli no ha dicho nada de que estuviera hablando con nosotros. Mencionó Ana mientras seguía mostrándome el audio. Apolio es el presidente de Italia, ¿cierto? Supongo que quizás será porque aún no terminaron de discutir lo que sea que estuvieran discutiendo. Puede ser, quizás tenga algo que ver con los apagones. Tiene sentido, probablemente estén discutiendo algún proyecto en conjunto que tengan pensado o algo. Al poco rato de decir eso, el audio se cortó por completo y un aviso de que el audio había sido retirado ocupó toda la página. Ana se mosqueó un poco al ver esto, pero le dije que no importaba, de todos modos tampoco es que me interesara demasiado el tema. La conversación fluye entre risas y momentos de silencio cómodo. En todo momento trato de estar presente y disfrutar de este tiempo con Ana. Nos dimos cuenta de que ya era bastante tarde. Ya eran casi las 2:30 de la tarde y nuestros estómagos comenzaban a recordarnos que aún no habíamos comido nada. Parece que el tiempo pasa muy rápido cuando estoy contigo. Esa es sin duda la cosa más cliché que he escuchado en toda la semana. Dice riendo. En fin, vienes a mi casa, comemos algo y podríamos pasar un rato más juntos. Antes incluso de que le responda, ella toma mi mano y comenzamos a caminar en dirección a su casa. ¿Crees que estará bien teniendo a tus padres en casa? Pregunté preocupado. No era la primera vez que lo hacíamos con sus padres en la casa, pero siempre me resultó incómodo. En estos momentos paso por una situación delicada y no tengo mucho dinero para comer bien, por lo que su invitación me alegra, pero... Mis dudas fueron borradas cuando Ana respondió a mi pregunta. Ellos hoy no están en casa, podríamos hacer un escándalo y nadie se enteraría. Salvo los vecinos, claro. Respondió con una risa coqueta. Creo que nunca he estado más feliz, hacía tiempo que no pasábamos el tiempo de esa forma. Una comida agradable. Dije entusiasmado mientras la seguía.
Sin importar lo que fuéramos a comer, yo iba a estar satisfecho. Jueves 23 de octubre. 4 de la tarde. Me siento completamente rejuvenecido. La televisión está al mínimo y Ana se ha dormido. Tristemente me tengo que levantar del sofá e irme al trabajo. Con cuidado para no despertar a Ana, me levanto y la beso suavemente en la frente, despidiéndome antes de dirigirme a mi trabajo. Aunque no tengo ganas de trabajar hoy, no tengo más opción. Al salir del apartamento de Ana, Iki guardó el diario en su mochila e hizo una llamada a su jefe. Buenos días, jefe. Antes de que Iki pudiera decir nada más, la voz al otro lado lo interrumpió. Hola. ¿Qué tal estás, muchacho? Te veo desanimado, ¿pasó algo? Preguntó aquel hombre de voz ronca pero notablemente alegre. No pasó nada, solo quiero saber el punto de reunión con el intermediario. El jefe se quedó en silencio por unos segundos, lo que hizo a Iki pensar que la llamada podía haberse caído. Ve a la calle Raudal, me han dicho que te estará esperando en uno de los callejones de esa calle. Recuerda que tienes una misión importante, no la cagues. Respondió algo más serio. No lo haré, señor. Al escuchar la seriedad con la que Iki le había respondido, el hombre se echó a reír, cosa que no sorprendió para nada a Iki, pues conocía bien a aquel hombre. Tranquilo. Estás tan tenso como siempre, chaval. Esto es bastante simple, no tienes de qué preocuparte. Es más, incluso cuando termines esta misión podría ascenderte. Lo siento, pero no quiero ascender, respondió Iki de una forma cortante que le hizo soltar unas carcajadas a su jefe. Casi cuela, pero en serio, deberías comenzar a plantearte escalar puestos, quizás ya estarías listo para... Jefe. Iki interrumpió, yo. Iki no pudo decir nada, las palabras simplemente no salían de su boca y el jefe entendió perfectamente lo que Iki quería decir. Bien, hablaremos de esto otro día. ¿Necesitas algo más? Preguntó tras suspirar. No. Respondió Iki deprimido. Bueno, entonces creo que es mejor que comiences a trabajar. El jefe se quedó callado por un momento hasta que recordó que tenía que avisarle de algo. Por cierto, recuerda que pronto habrá una reunión importante. Me gustaría que asistieras como mi hijo y no como mi subordinado. Iki se quedó en silencio por unos segundos, aquello no era algo cómodo para él. Entendido, supongo que es una oportunidad. Al fin y al cabo, desde que usted me adoptó nunca he podido llamarlo padre ni una sola vez, respondió Iki. No te preocupes, lo entiendo, desde que perdiste a tus padres, no has sido capaz de llamar a nadie más de esa forma. Sé que te será incómodo, pero necesito que estés, Donaldo también estará. Está bien, cuando sea el momento iré a esa reunión, dijo mientras comenzaba a caminar rumbo a la calle Raudal. Bueno, entonces, que te vaya bien. Tras desearle buena suerte, el jefe colgó la llamada e Iki solo guardó su teléfono. Supongo que debería tomar un atajo. Así ahorraré algo de tiempo y podré ir tranquilamente, pensó mientras atravesaba la calle y se dirigía al punto de entrega. Tras un largo viaje, Iki finalmente llegó a la calle Raudal y allí esperó pacientemente a la llegada del intermediario. Una media hora después, Iki vio a la misma misteriosa figura con casco de motociclista negro que ya había visto una vez entrar en uno de los callejones con su moto. Parece que por fin ha llegado, pensó Iki mientras cerraba su muffin clicker y guardaba su móvil para ir a encontrarse con el intermediario. Hola, ¿tienes el paquete? Preguntó Iki indiferente, sin mediar palabra. Aquel de ropa oscura sacó del maletín de la moto un paquete y se lo entregó a Iki. Bien, supongo que me iré a entregarlo. Dijo incómodo mientras miraba al intermediario irse rápidamente en su moto sin despedirse. Ese tipo parece que nunca va a dirigir la palabra. ¿O será una tipa? Va, como sea, no es de mi incumbencia, pensó en voz alta mientras se disponía a caminar hacia el sitio de entrega. Tras eso, Iki llamó a su jefe para informarle de que había recibido el paquete y que comenzaría a hacer las entregas. Su jefe le proporcionó las direcciones en las que debía entregar parte del contenido e Iki, tras anotarlas, guardó el paquete cuidadosamente en su vieja mochila negra. Una vez más, Iki comienza a recorrer la ciudad rumbo al destino de siempre.
Sin miedo a que lo vea la policía, sin miedo a que lo vea nadie, Iki lleva el paquete en sus manos como si nada, de todos modos nada le iba a ocurrir, tan solo mencionar el nombre de El Paco haría que cualquier persona que fuese a meterse en su camino se lo pensara 2 veces antes de siquiera intentarlo. Tras mucho caminar, finalmente llegó a su destino. Era en la Silent Street, en el portal número 9. Un hombre de piel blanca y rasposa, tan delgado que apenas parecía vivo, desaliñado y con una barba tan larga como sucia recibe a Iki con enfado y desesperación. Tras un breve intercambio de palabras, Iki sacó el paquete de su mochila y tras abrirlo delante del hombre sacó 2 pequeñas bolsas blancas de plástico impermeable. Desesperado, aquel hombre prácticamente le quitó de las manos aquellas bolsas a Iki y las abrió revelando su contenido. Un polvo blanquecino se asomó por las aberturas que aquel hombre realizó desesperadamente con sus manos. Sin más demora, tomó un poco del polvo y lo aspiró. Tras probar el producto y viéndose algo más tranquilo, aquel sujeto comenzó a quejarse de la baja calidad de la sustancia. Iki solo se encogió de hombros y le explicó que no era su problema, puesto a que solo era el repartidor. Enfadado y entre refunfuños, aquel hombre sacó de su bolsillo un fajo de billetes que Iki tomó y procedió a contar. ¿Qué mierda? ¿Esto es la mitad? ¿Dónde está el resto?, preguntó Iki con un tono molesto, sabiendo de antemano que aquel hombre ya le iba a causar problemas. Como sospechó, aquel sujeto solo le mandó a la mierda y trató de cerrarle la puerta en la cara. No me lo puedo creer, pensó un muy fastidiado Iki mientras interpuso su pie evitando que la puerta se cerrara. Tras un breve suspiro Iki entró en la desordenada casa de aquel sujeto y al instante un fuerte olor asqueroso entró por su nariz mareándole al instante. ¿Qué es lo que guardas aquí, maldito cerdo asqueroso?, preguntó Iki inconscientemente mientras se tapaba torpemente la nariz con sus dedos y evitaba en la medida de lo posible respirar. Aquel olor le era tan desagradable que incluso arcadas le provocaban. Un olor similar a mezclar heces, orina y pescado echado a perder amenazaba con hacerlo vomitar. No quiero seguir oliendo esto, dame el dinero y me largo, dijo entre tosidos, pero solo fue respondido por un lárgate de aquel sucio hombre. Parece que no voy a llegar a ningún lado, creo que es la primera vez que agradezco que esto vaya a ocurrir, pensó mientras de su bolsillo sacaba una navaja y la colocaba en el cuello a aquel hombre. Al sentir la navaja en su cuello y ver la expresión de odio de quien la empuñaba, el hombre cede y entrega con torpeza el resto del dinero. Nada más recibir el dinero, sin dudarlo por un segundo e incluso sin parar a contarlo, Iki rápidamente salió de aquel edificio y tomando una bocanada de aire fresco finalmente sintió paz. Para su buena fortuna, aquel hombre esta vez sí que le había dado el dinero que tocaba, por lo que no tendría que volver a entrar. Sin embargo, el recuerdo desagradable de aquel olor y el terror de pensar en qué clase de aberración sacada del peor de los infiernos lo producía no lo dejaría de perseguir el resto del día. ¿Por qué siempre me toca lidiar con gente problemática?, se preguntó Iki mientras caminaba rumbo a su próximo destino. Escenas como esas eran habituales, trabajar en la familia Aguilar no era una tarea fácil, sin embargo, Iki no tenía otra opción más que lidiar con esos problemas. Tras revisar la ubicación del resto de clientes, Iki siguió trabajando. Una vez el paquete era vaciado por completo, Iki tenía que ir a recoger otro con el intermediario. No entendía por qué se hacía así, pero tampoco era algo que le importase. Esos son asuntos de negocios del jefe, no míos, se respondía a sí mismo cada vez que la pregunta aparecía por su mente. Y así continuó trabajando hasta las 7 de la tarde. Iki estaba descansando en la plaza. Algo cansado mentalmente por todo lo que había tenido que hacer ese día. Como ya había terminado con todo, sacó su teléfono y tras revisar los mensajes, llamó a su jefe para informarle sobre todo lo ocurrido. Tras otra conversación animada en la que Iki le contó sobre que había entregado el contenido de 3 paquetes y el inconveniente que tuvo con el primer cliente. Le contó que no pudo seguir repartiendo debido a que el intermediario fue pillado por los pitufos. Está bien, en unos minutos lo saco, aunque creo que lo dejaré para mañana. Hoy has trabajado mucho y creo que te mereces un descanso. Incluso un ascenso por si estás interesado, claro. Sugirió el Paco antes de ser rápidamente rechazado por Iki, quien lo único que quería era irse a casa. Bueno, como sea, mañana tendrás que recoger a tu compañero y llevarle su moto. Tienes tiempo, pero mejor terminar el trabajo cuanto antes. Mañana, ya que estás, reparte el contenido del 4.º paquete y de paso repartes el contenido del 5.º y 6.º paquete que te quedarían para el resto de la semana, así tendrás el fin de semana libre.
Luego de eso, si aún tienes tiempo, tengo un favor que pedirte. Necesito que te encargues de ciertas personas. Un pequeño trabajo extra. Sé que no es lo que sueles hacer, pero creo que estás más que preparado para ello. Por supuesto, aparte de los 2.500 euros de siempre, te daré 3.000 por eso. ¿Te parece bien? Iki solo suspiró al escuchar la petición de su jefe. Supongo que está bien, tampoco es que tenga otra opción. Además ando algo corto de dinero. ¿Sigues gastando todo tu dinero en tus amigos? ¿No deberías aprovecharlo y comprar cosas para ti? O incluso ahorrarlo, Dijo mientras cambiaba de tono a uno más paternal, se podría decir. Yo no necesito nada. Todo lo que quiero lo tengo. Oh bueno, casi todo. Respondió con un frío tono mientras recordaba las palabras de Ana sugiriéndole salir de aquel pozo sin fondo. Como quieras, ya no te hablo desde el punto de vista de un jefe o un padre, sino de como persona. Creo que deberías empezar a quererte, tus amigos son importantes, pero no los deberías poner por encima de ti. Sé bien que hay días en los que no comes nada porque no tienes dinero. Como dije, estoy bien tal y como estoy. No necesita preocuparse por mí. El jefe suspiró al escuchar estoy solo, se despidió no sin antes hacer un último intento de darle un ascenso a Iki argumentando que así le daría más dinero, cosa que Iki rechazó. El trabajo que Iki haría mañana no era algo que le correspondería hacer normalmente, él solo era un simple repartidor y mañana ya tendría que hacer el trabajo de alguien que está más arriba, cosa que no le alegraba, pero con tal de evitar preocupar a nadie más tomaría el trabajo. Parece que mañana será un día duro y agotador, pensó mientras se dirigía a casa. Por el camino fugaces recuerdos de cómo entró en la familia Aguilar pasaron por su mente. Un orfanato del que pocos recuerdos mantiene, un entrenamiento infernal que sufrió como capacitación y por supuesto, los recuerdos de sus primeros trabajos que en rojo carmesí se teñían nada más aparecer. Su respiración se aceleraba por momentos y la máscara de frialdad que usaba se caía, pero Iki no podía dejarla caer hasta llegar a casa. No todavía, pensaba mientras aceleraba el paso. Iki odiaba hacer eso, Él se veía a sí mismo como una especie de masoquista. Sabía perfectamente que indagar en sus recuerdos no era agradable, pero igualmente lo hacía inconscientemente, o puede que consciente. No lo sabía, pero tampoco le importaba. Al pasar por la puerta de su casa y cerrarla con fuerza, lo único que calmó sus lágrimas fue el motivo de su adicción, el recuerdo de cómo tras varios años logró reencontrarse con Ana y Pablo, volviendo a encontrar la felicidad. Un recuerdo color de rosa, pensó mientras sonreía aliviado con lágrimas aún bajando por sus mejillas. Luego de un tiempo, agotado y hambriento, sin poder cenar nada, Iki se desvistió y se metió en la cama, rindiéndose ante el profundo cansancio que lo asediaba. 3 siluetas emergían de la oscuridad frente a Iki, quien encadenado e inmóvil yacía dentro de una prisión. Las cadenas lo cubrían como si de una moña de hierro se tratase y evitaban que pudiera hablar o siquiera respirar. Iki se sentía ansioso, no sabía qué estaba pasando, pero no podía mantenerse quieto. Sus ojos se movían por todo el escenario oscuro sin buscar nada particular. ¿Qué está pasando? No soy vacío. Me debo un fin. Eran pensamientos que se interrumpían entre ellos antes de que Iki pudiera llegar a algo lógico. Las 3 siluetas se reían alegremente mientras coreaban a todo pulmón. Potencial, potencial, potencial. Una femenina y otras 2 masculinas. La silueta femenina de su altura, que era la que más se reía, las otras 2 siendo más altas que él. Iki comenzó a aflojar las cadenas y eso le permitió respirar un poco. Pero antes de que pudiera liberar el aire caliente y pútrido que había entrado en sus pulmones, las cadenas volvieron a apretarse, esta vez con más fuerza, obra de una mano emergente de entre la oscuridad del suelo. La piel blanca de esa mano estaba prácticamente pegada al hueso, apenas tenía carne en ella, pero Iki por alguna razón sentía que quería poseerla.
Luego de un tiempo, el dueño de aquella mano salió por completo, un hombre sin rostro ni ropa que apretaba y apretaba las cadenas. «Aguilar», exclamó aquel hombre con sus inexistentes labios. Para luego ser tragado nuevamente por el suelo y ser sustituido por un pequeño grupo de esqueletos que trataban de ahogar a Iki. ¿Por qué?, preguntaban al unísono. Iki no sabía qué hacer, no sentía miedo de ellos, solo asco y una sensación de malestar estomacal lo hizo retorcerse buscando liberarse. Sin embargo, todo cayó en saco roto. Los esqueletos cayeron al vacío y finalmente el sonido de una alarma en forma de Ana y Pablo dictó el final de aquel sueño. Viernes 24 de octubre. Siete y cuarto de la mañana. Me levanté sudoroso y malhumorado, otra de las pesadillas que tenía usualmente tras trabajar había estado atormentándome toda la noche. Otra de las mismas molestas pesadillas que solo terminaban cuando Ana, Pablo o incluso ambos aparecían en ellos. Nada más vestirme para protegerme del frío mañanero, me dirigí al baño y comencé mi rutina habitual. Una ducha rápida, y un desayuno pobre que probablemente sería mi única comida del día. Mientras me preparo para salir, reviso los mensajes en mi teléfono y veo que tengo 3 llamadas perdidas. La primera es de Ana, quien quería preguntarme si podríamos quedar hoy. Le explico que tengo que trabajar y que no podré, pero le aseguro que estaré libre mañana sin falta. La segunda llamada es de Pablo, quien me pide que vaya a su casa. Le pregunto por qué y él solo me dice que es muy importante que vaya a su casa en cuanto tenga tiempo libre. Su tono de voz suena serio, lo cual me preocupa un poco. La última llamada es de mi jefe, quien entre bromas y saludos me informa que el intermediario está libre esperándome en la calle Residente. También me indica que coja la moto que estará aparcada frente a mi casa. Me apresuro a salir de casa y, tal como me indicaron, veo una moto negra estacionada frente a mi puerta. Es algo gracioso que tenga que ser yo quien conduzca este trasto hoy, especialmente sabiendo que no sé manejarla. La única vez que lo hice fue cuando tuve que tomarla prestada de un cliente. Recuerdo que esa vez dejé la moto en un estado, digamos que poco agradable a la vista, por suerte no salí demasiado herido, apenas tuve que quedarme en el hospital un par de días, pero al menos aquella vez pude atrapar al maldito Carpaccio que me trató de robar la mercancía. Bueno, espero esta vez no salir en las noticias, digo, mientras me subo a la moto y comienzo a revisar cómo funciona tratando de recordar cómo lo había hecho aquella vez de forma que no cometa los mismos errores. Tras hacerme a una idea, el diario en mi mochila y me pongo en marcha. Un viento otoñal frío pero agradable pasaba por mi cara mientras me desplazaba por las calles de la ciudad. Detrás mío, el sol calentaba ligeramente mi espalda mientras emergía del horizonte de forma gloriosa. Y mientras tanto, mi mente se llenaba de pensamientos sobre el día que me esperaba y los sueños recurrentes que siempre tenía luego de trabajar. Yo sabía perfectamente lo que eran, pero no quería saber nada de ellos. La palabra potencial venía a mi mente mientras recordaba las voces de aquellas 3 siluetas y los recuerdos de mis padres regresaban y momentáneamente me hacían tambalear. Por un segundo pensé que iba a caer, pero pude salvarme de tener otro accidente. Creo que debería tener más tiempo libre, dije tras dar un breve suspiro y de alguna forma detenerme en un semáforo en rojo. Debo eliminar estos pensamientos de mi cabeza, pensé mientras seguía mi camino. El resto del trayecto fue normal, si se le puede decir así. La policía me paró una vez, pero les bastó con saber que era de la familia Aguilar que lo único que hicieron fue darme una pequeña multa y me dejaron seguir mi camino tranquilo. Esta ciudad estaba completamente dominada por las diferentes familias y la policía sabía bien que no era conveniente meterse con ninguna y menos del calibre de la familia Aguilar. Si bien no eran la mafia más grande de España, lo cierto es que los Aguilar eran bastante influyentes y podían competir perfectamente con otras mafias mayores como la familia Carpaccio. Ni siquiera yo, que pertenecía a esa familia, estaba del todo seguro del alcance que los Aguilar tenían. Siempre había oído ciertos rumores, pero a mí nunca me importaron. Finalmente, luego de un largo viaje por toda la ciudad, llegué al lugar indicado justo a tiempo. Como era de esperarse, allí me encontré al intermediario esperándome pacientemente y tan silencioso como siempre.
Sin perder tiempo, me bajé de la moto y esperé a que se subiera pensando que iba a tener que esperar a que se fuera a buscar los paquetes. Para mi sorpresa, él los tenía guardados en la moto. Con razón el jefe no dejó que la policía se quedara con la moto, pensé. Él me entregó los paquetes y en un silencio incómodo se fue. Bueno, hora de trabajar supongo, dije mientras guardaba todo en mi mochila y me dirigía a la ubicación del primer cliente. 5:36 de la tarde. Tras realizar varias entregas, llamo a mi jefe para decirle que ya he terminado. Él en respuesta, me explica que el trabajo del que me había hablado todavía no estaba terminado. Aparentemente hace unas semanas unos tipos contrataron nuestros servicios y pese a las múltiples advertencias todavía no nos han pagado. El jefe me da la ubicación y cuelga. Tras un breve suspiro comienzo a dirigirme a la ubicación que me dio. Parece ser un viejo parque a las afueras de la ciudad al que la gente común no suele ir. No entiendo por qué la gente contrata servicios que luego no pueden pagar, luego encima tengo que ser yo el responsable del trabajo desagradable. Al llegar al parque veo a 3 hombres no mucho mayores que yo, descansando en un banco mientras fuman. Suponiendo que son ellos quienes debo hacer recapacitar, me acerco lentamente con las manos en los bolsillos, sabiendo lo que tengo que hacer. Realmente no quiero hacerlo, pero son las órdenes del jefe y no tengo opción. ¿Vosotros fuisteis quienes molestasteis a El Paco? Pregunté seriamente. En respuesta ellos se miran algo asustados al escuchar ese nombre y quien parece ser el líder de la cuadrilla da un paso al frente desafiante. Lárgate, no sabemos nada de El Paco. Exigió algo nervioso, ¿no podéis hacerme las cosas más fáciles? Yo soy el primero que no quiere hacer estas cosas, simplemente no debisteis de haberos metido con la familia Aguilar. Al escuchar el nombre de Aguilar, todos entran en razón, uno retrocede nervioso mientras que el otro se queda esperando algo. Quien parece ser el líder solo comienza a avanzar desafiante hacia mí. ¿Con qué eres Aguilar, preguntó aquel hombre mientras se ponía frente a mí, aquel tipo debía medir fácilmente 1,90. Me llamo Iki Aguilar, respondí mientras lanzaba un fuerte puñetazo a la cara de quien creía era el líder del grupo. Al ver lo que hice, aquellos hombres se me abalanzaron. Esto no va a ser fácil, susurró antes de recibir al primero con una patada alta hacia su barbilla. Era un hombre de piel morena y musculoso, casi tan alto como el primero. El segundo es un hombre gordo harapiento que trata de tomarme la pierna, de un fuerte pisotón, bajó mi pierna y recibo al gordo con un puñetazo directo al tabique nasal. Usé todo el peso de mi cuerpo para lanzar ese golpe. Tras golpear al gordo, el líder parece recuperarse de mi ataque y me pilla por la espalda. ¿No te puedes quedar quieto? Pregunto mientras lo tomo de su camiseta y con una llave de judo lo tiro haciendo que me suelte, al caer golpea también al musculitos que se preparaba para asestar un puñetazo a mi rostro. El gordo intenta sorprenderme con una patada. Me sorprende que puedas levantar tanto la pierna, elogio mientras interceptó la patada y aprovecho para retorcer su pie con fuerza. Por el dolor, él termina cayendo al suelo. Aprovechando esto me pongo en posición y mientras lo inmovilizo sigo retorciendo su pie, el gordo comienza a gritar, tan fuerte que incluso me incomoda mientras trata de patear y moverse sin control para librarse. Lo siento, pero esto os lo habéis buscado, digo mientras continúo retorciendo su pie con más fuerza hasta que finalmente cede y se rompe. Los otros 2 que se habían caído ahora estaban de pie, desorientados y asustados, me veían inmóvil. Es razonable, no os culpo. La primera vez que lo vi, la primera vez que lo sentí también quedé igual. Espero que entiendan que no hago esto por gusto. Luego de decir esto me voy acercando lentamente al líder, el notoriamente asustado saca de su bolsillo una pequeña navaja. ¿Vas a necesitar algo más grande que eso?, advierto mientras finto fingiendo que lo voy a patear. Él intenta apuñalarme la pierna pero antes de que lo logre, bajo la pierna, tomo su brazo y retuerzo su muñeca para obligarlo a soltar su navaja. Su compañero, el musculoso, me toma por la espalda y empiezo a forcejear para liberarme pero antes de que pueda hacer nada, él comienza a levantarme. Al ver esto, al instante reconozco lo que intenta hacer.
Forcejeo y trato de liberarme, pero el tipo es un mastodonte, me levanta sin problemas y me realiza un poderoso suplex. En el último instante logré disminuir el daño poniendo mis brazos en medio, pero eso no fue suficiente. Aturdido comienzo a levantarme, pero soy recibido por un puñetazo en el rostro del líder y al caer soy pateado repetidas veces por él. No era gran cosa, durante el entrenamiento que sufrí para entrar en la familia Aguilar peores cosas me hicieron. Igualmente nunca esperé recibir un suplex en esta pelea. Finjo ser derrotado y dejo que sigan pateándome hasta que quedan satisfechos, no es difícil engañarlos, ni siquiera notaron que en la postura en la que estoy no me pueden hacer daño en los puntos importantes. Finalmente se detienen luego de un rato y los escucho alejarse cansados, parece que van a ayudar a su amigo. ¿Está bien que haga esto? Pienso antes de responderme a mí mismo. Si está bien o está mal no es lo que debo preguntarme. Simplemente, tengo que hacerlo. Digo en voz alta mientras a toda velocidad me levanto, ellos tan sorprendidos como impotentes miran como con un rápido y potente toque en el cuello del musculoso hago que caiga al suelo sin poder respirar. Un ataque similar al de una feroz serpiente que se abalanza con sus venenosos colmillos al cuello de su víctima. El tipo se queda vomitando sangre y agarrándose del cuello mientras llora. John. John. Grita el líder mientras va a socorrerlo. Al ver en el estado en que dejé a su amigo, él intenta lanzarme un puñetazo pero sin problemas lo esquivo. Aquí va otra vez, digo mientras recuerdo las palabras que una vez mi jefe me dijo. Cuando uses esto grita su nombre con fuerza, soberbia y orgullo. Doble conexión. Grité esbozando una falsa sonrisa arrogante en mi rostro y conectando el puñetazo más poderoso que pude en la cara de aquel tipo, el líder retrocedió un poco por el golpe y luego en el mismo instante, fue sorprendido por otro con aún más fuerza, cayendo al suelo inconsciente y probablemente con fracturas en el cráneo. Mis nudillos están rojos y los siento arder, parece que sí recibí algo de daño, no lo realicé del todo bien. El gordo, quien es el único que todavía está consciente, se arrastra como puede aterrorizado. Tranquilo, no te mataré, de hecho creo que tampoco lo mataré a él. Le dije refiriéndome al líder. Deberíais evitar meteros en deudas que no vais a pagar, idiotas. Reproché. Ahora bien, aquel tipo, John se llama, no va a correr con la misma suerte, reventé las arterias de su cuello y ahora mismo si no han muerto lo hará muy pronto. Ni se os ocurra meteros con la familia Aguilar de nuevo. Advertí mientras me iba del lugar, pero antes de irme un grito lejano me hizo detenerme, tú te acordarás de esto, maldito. Gritó el gordo mientras ahora trataba de fingir valentía. No dejes cabos sueltos. Recordé las instrucciones de mi jefe y suspiré dándome la vuelta y regresando hacia el grupo. ¿Quiénes sois? Pregunté seriamente. El gordo trató de levantarse. ¿Acaso le había llegado un subidón de valor repentino al verme largarme? Yo me le acerqué mientras se apoyaba en el banco y con una fuerte bofetada lo tiré nuevamente al suelo. Te he hecho una pregunta, ¿quiénes sois? Volví a preguntar, pero él solo comenzó a llorar. ¿De verdad tenía que hacer esto? No quería golpear a alguien que está llorando. Decidí tenerle paciencia y tomé el cuerpo inconsciente del líder. Si me dices quiénes sois no tendré que hacer esto, le dije mientras ponía mi navaja en el cuello del líder, el gordo quedó en shock y yo solo rezaba porque él me dijera de una vez si trabajaban para una mafia rival o no. Yo soy. Antes de que pudiera decirme su nombre lo detuve. Eso no es lo que quiero saber. Dime, ¿estáis conectados con alguna mafia? Pregunté severamente. Aunque por fuera parecía enfadado, por dentro deseaba no escuchar el nombre de aquel tipo. Ya había tenido suficiente con escuchar el nombre de John antes. No. Nosotros tenemos tratos con la familia Carpaccio, ¿está bien? Él me miró aterrado y desesperado. Yo traté de mantenerme calmado pero por dentro comencé a ponerme nervioso. La familia Carpaccio es una de las mafias más poderosas de España y por supuesto que es rival de la familia Aguilar, pero por ahora no hay conflictos a gran escala. Yo sabía perfectamente el peligro que era una guerra entre los Aguilar y los Carpaccio, en el peor de los casos toda España podría desintegrarse. Mierda. Dije mientras soltaba al líder. Aquel gordo me miraba confundido mientras yo trataba de no perder el control. Ya te he dicho lo que querías escuchar, ¿no? ¿Podrías dejarnos marchar? Preguntó algo asustado. Yo solo me di la vuelta y me fui de aquel parque. Maldita sea, esto no puede terminar bien. Dije mientras me agarraba del pelo. El daño ya estaba hecho, aquellos tipos si contactaban con los Carpaccio entonces una guerra podría suceder. ¿Qué debería hacer ahora?
Aunque espera, aquel tipo solo dijo que tenían tratos con los Carpaccio. Además, ellos no se parecen en nada a los Carpaccio que conozco. Quizás me estoy adelantando demasiado, pensé mientras caminaba. De todos modos, será mejor que avise al jefe sobre lo ocurrido, me dije mientras sacaba el móvil y seguía caminando en dirección a la casa de Pablo. 6:26 de la tarde. El jefe solo me dijo que no debía preocuparme por esas cosas. Según él, aquellos tipos no tenían mayor relación con los Carpaccio que simples negocios pequeños. Él dijo que los Carpaccio no eran tan idiotas como para atreverse a hacer ningún movimiento arriesgado. Y supongo que tiene razón, pero de todos modos es algo que me preocupa. Si algo llega a pasar, tendría que buscar la forma de alejar a Pablo y a Ana del conflicto lo más rápido posible. Luego de caminar por un rato, finalmente llego a la casa de Pablo ya un poco más tranquilo. Al tocar a la puerta noto que está abierta. ¿Este tío acaso no sabe lo peligroso que es dejar la puerta de casa abierta? Me pregunto algo molesto y preocupado mientras entro en su casa y me dispongo a ir hacia su habitación. Su casa es un gran apartamento de lujo ubicado en el centro de la ciudad. Es cierto que no deberían haber ladrones, pero de todos modos eso no es excusa para arriesgarse. Al entrar, encuentro a Pablo mirando por la ventana. Me acerco y toco su hombro, pero sigue sin responder. ¿Va todo bien?, pregunto preocupado. Es cierto que tenía pensado echarle una bronca por irresponsable, pero al verlo así no pude evitar notar que algo malo estaba sucediendo. Él solo siguió mirando por aquella gran ventana que daba unas hermosas vistas de la ciudad nocturna en aquella oscura habitación. «Pablo, ¿qué pasa? ¿Por qué no respondes?», interrogué aún más preocupado. Él siguió sin responderme, así que lo forcé a que me mirara y entonces vi que estaba llorando. Sus lágrimas llovían a través de sus rojizos ojos y bajaban por sus mejillas sonrojadas, mientras su cara reflejaba una expresión de la más pura tristeza. Lo siento. Lo siento tanto. De verdad que lo lamento. Decía sin parar de llorar. Pero Pablo. Venga hombre, no llores. ¿Qué está pasando? Cuéntamelo y sea lo que sea te ayudaré, dije tratando de tranquilizarlo, pero me era imposible estando tan confundido. Nunca lo había visto así, definitivamente algo grave debía de estar pasando para que Pablo hubiera estado actuando de esa forma la última semana. Tranquilízate hombre, ven, siéntate en la cama y cuéntame lo que pasa. Dije mientras lo sentaba en la cama. Él solo balbuceaba sus ruegos de perdón. Al ver que no conseguiría nada, decidí llamar a Ana, quizás ella podría ayudarme a tranquilizar a Pablo, pero cuando iba a hacerlo él tomó mi teléfono y lo lanzó contra la pared. «¡Ey, qué diablos!», pregunté más sorprendido que enfadado. Lo siento, pero no. No hagas llamadas, no. No uses tu teléfono, por favor. Suplicó entre balbuceos. Yo solo respondí con un suspiro y un «¿Sabes? Podías solo habérmelo dicho, ahora tendré que conseguir otro». Mientras miraba mi viejo móvil con la pantalla rota, era un móvil viejo y ya tenía sus años, pero todavía funcionaba. Bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué estampaste mi teléfono contra la pared?, pregunté tratando de ocultar mi decepción por la reciente pérdida. Él solo se secó las lágrimas y trató de tranquilizarse respirando, notaba sus esfuerzos por conseguir valor. Iki, hazme caso y saca de la ciudad a Ana lo más pronto posible. Pidió de forma repentina. ¿Qué? ¿Que salga de la ciudad con Ana? ¿Por qué?, pregunté extrañado. ¿Podría ser que alguna familia rival le estuviera amenazando? ¿Acaso los Carpaccio te han amenazado?, pregunté preocupado. Si eso era verdad, entonces sí que estaría en un gran lío. Él solo negó con la cabeza. ¿Entonces ha sido alguna otra familia rival de los Aguilar?, volví a preguntar y terminé obteniendo la misma respuesta. ¿Entonces qué sucede? Ya dime lo que pasa, si no lo haces no podré ayudarte. Pablo dio un largo suspiro y dijo que no sabía por dónde empezar. Escucha con atención lo que te voy a decir. Tienes que confiar en mí.
No te voy a mentir, esto es algo debido a muerte. Advirtió, yo solo asentí, quería saber de una vez qué le sucedía. Hace una semana, mi padre regresó a casa. Al principio estaba feliz, sabes que él no pasa mucho tiempo en casa y pensé que quizás podríamos. Él tomó un fuerte suspiro mientras se levantaba a buscar algo en uno de los cajones que estaban en su escritorio. El caso es que una noche le iba a proponer salir y hacer algo, no creí que fuera a aceptar, pero pensé que no perdía nada por intentarlo y de la cómoda sacó una caja de pañuelos. Y al hacerlo por accidente escuché una conversación de mi padre por teléfono. Dijo mientras se secaba los mocos. Esperé pacientemente, no iba a servir de nada meterle prisa. Al principio pensé que era una broma, un juego, una sorpresa, algo cualquier cosa. Lo que escuché fue algo tan loco que no podía ser real y mucho menos pensé que lo escucharía decir de mi serio padre. Dijo mientras esbozaba una sonrisa demente. Por un segundo pensé que había perdido la cabeza e incluso pensé en detenerlo, pero él al notar mi reacción se tranquilizó y continuó contando. ¿Sabes quién es mi padre, cierto Iki? Preguntó ahora frío. Sí. Tu padre es el CEO de varias compañías exitosas aquí en España. Entre todas ellas destaca el Banco Santander. El banco más importante de España. ¿No? Pregunté intuyendo que podría ser algo relacionado a los trabajos de su padre. ¿Acaso todo esto se relacionó con que lo había desheredado o algo así? Lo cierto es que no lo veía capaz de tal cosa y no tenía sentido en mi cabeza, pero tampoco sabía nada más. Más que todo eso, mi padre es alguien sumamente importante no solo para España sino para el mundo en general. Incluso tiene conexiones con las mafias más importantes del mundo, entre ellas la familia Aguilar para la que trabajas. Agregó. Entonces sí es algo relacionado con la mafia, ¿verdad? Pregunté suspirando, no iba a ser fácil lo que tendría que hacer a continuación. Si alguien amenazaba a mis seres queridos, convencería a mi jefe de que me ayudase a protegerlos y si no pudiera, yo mismo tendría que enfrentarme a lo que fuera. En el peor de los casos, una guerra entre mafias a gran escala se desataría por toda España que incluso llegaría a involucrar a otros países. No es nada de eso. Solo quería darte más contexto para que te hicieras una idea de lo importante que es mi padre. Dijo ahora mirándome a los ojos. Al parecer el fin se acerca. Terminó mientras sus ojos se oscurecían por completo. ¿El fin se acerca? ¿Qué estás diciendo? Pregunté confundido mientras escuché las luces de la casa apagándose y pude ver por la ventana que las luces que habían en la calle también se apagaban de repente. Todo este tiempo fue un macabro juego de ajedrez. Todo este tiempo fuimos utilizados. Gritó de repente, Tranquilízate. Grité también ahora nervioso. Primera trompeta. Tocada en el 2020, fue la pandemia del COVID-19. Susurró, ¿qué? ¿Qué tiene que ver eso ahora? Pregunté confundido. Segunda trompeta. Tocada en el 2021, fue la muerte del antiguo dictador de Corea del Norte, Kang Fon-un. Siguió susurrando. Tercera trompeta. Solo sé que fue tocada a finales del 2021. ¿Qué son esas trompetas de las que hablas? Cuarta trompeta. Tocada en el 2022, fue la invasión de Rusia a Ucrania. Dijo ignorando mi pregunta. No sé nada de la quinta más que fue la aparición de una persona. Y la sexta, fue tocada en el 2024 y supuso la caída de varias monedas. ¿Dices que esos eventos están relacionados? Él asintió y me dijo que algo grande se está aproximando. Es el acuerdo de las 7 trompetas. Un macabro juego que hicieron los líderes para dar comienzo a lo que verdaderamente buscan. Luego de que la Tercera Guerra Mundial finalizase y la Segunda Gran Guerra Fría comenzara, los líderes de aquel entonces crearon este acuerdo. No sé con qué finalidad, pero han estado jugando con nosotros. Espera. ¿Dices que todos los eventos que han sucedido fueron planeados desde hace tiempo? Pregunté sin dar crédito a lo que Pablo me decía. Nada de eso. Más bien, los turnos fueron planeados. Respondió seriamente, ¿a qué te refieres con eso? Hasta donde yo sé, nadie planeó nada de lo que ocurrió, no sé bien todos los detalles, pero parece que más bien se decidieron turnos previos a la guerra. Aclaró, ¿como en un juego? Pregunté confundido. Al parecer cada trompeta era el turno de cada uno de los involucrados, la posibilidad de hacer un experimento sin consecuencias serias. La primera trompeta, o sea el primer turno, lo tomó China y el COVID-19 fue su experimento. Respondió de forma seria. ¿De verdad se creía todo lo que estaba diciendo? ¿Acaso esto era algún tipo de broma suya?
Tristemente, en aquel momento, no llegué a creerle.